programa. ¿De cuánto tiempo te dispongo? ¿Usted es capaz de sintetizar con todo este marco? Pues no sé, para efectos de Dado este marco que está, fundamento, sí, digamos, el marco ya está dado. sí. Entonces, Vamos a soporte. Vamos a ver si logro lo mismo que Adriana en menos tiempo. Creo que igual que Adriana, empezamos como jueces con un sueño hace 10 años de que las decisiones judiciales pueden transformar la sociedad y la realidad. Y en el caso de la sentencia de 291 hay un sueño que es la posibilidad de transformar la política pública que se está construyendo para sacar de la pobreza a miles de colombianos. Y ese caso empieza precisamente con, pues obviamente con la matraca de Adriana 10 años atrás, de mostrarme las dificultades que vivían los recicladores, pero al mismo tiempo la potencialidad que había en ellos como empresarios. Y llega a la Corte Constitucional, llegan a la Corte 25 o más casos presentados individualmente por los recicladores de Navarro, que solitos habían acudido a los jueces de tutela a pedir que la alcaldía y las autoridades locales les cumplieran las promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas eran darles empleos temporales, acceso a salud, educación y de pronto apoyo para que consiguieran subsidio de vivienda, es decir, asistencia social. Sin embargo, la pregunta que estaba detrás de ese caso de 25 personas en ese momento, pero en realidad de 800 personas en Navarro y de 3.000 en total en Cali, era ¿por qué si a alguien se le ocurre que uno de los empresarios más ricos de Colombia hace un buen negocio, pero alguien lo puede hacer mejor que él, lo podemos sacar del negocio sin pagarle nada o simplemente ofreciéndole un buen empleo temporal? Y eso pasa con los recicladores informales. Son empresarios y a alguien se le ocurrió que era muy buena idea poderlos sacar de ese negocio porque eran capaces de ser más eficientes, tener un motor económico más poderoso y ser ambientalmente más sanos que los mismos recicladores. Y ante esa pregunta, la respuesta social que había alcanzado la alcaldía de Cali con una serie de programas que estaban cumpliendo parecía absolutamente insuficiente para la Corte. Entonces, ¿por qué una Corte puede preguntarle a una autoridad administrativa que modifique una política pública? Es que en Colombia, que es un Estado social de derecho, las políticas públicas tienen que tender a mejorar la realidad, a hacer menos desigual la sociedad. Y ese es un compromiso que tienen todas las autoridades. Y en esa medida, un juez constitucional, si bien no diseña ni codiseña la política con la alcaldía o con la autoridad administrativa que sea, sí puede hacer las preguntas correctas desde el punto de vista constitucional para garantizar la igualdad de derechos de grupos marginados. Entonces, uno de los cambios que hace la sentencia es mostrar por qué no bastaba una protección de derechos sociales a través de acceso a políticas públicas asistencialistas. ¿Por qué la obligación de las autoridades locales para proteger los derechos de los recicladores de Cali debía estar orientada a crear condiciones para que se formalizaran como empresarios que pudieran participar en igualdad de condiciones que otros empresarios en el manejo de los residuos sólidos y en el aprovechamiento de los residuos sólidos? No, finalmente no, pues cambié toda la presentación para ahorrar tiempo. La puedo dejar para ustedes después. Pero el objetivo era ese, o sea, no hay una intención en la sentencia de la Corte de quedarse tranquila con una protección que solo ampare acceso a asistencia social. Quería y quiere, y el proceso que va a continuar, que todas las condiciones y todos los esfuerzos de las autoridades locales y de la sociedad en Cali y de los mismos recicladores estuvieran orientadas a formalizar a los recicladores como empresarios. Eso supone varios retos. Uno, que las autoridades locales aprendan a hacer política pública con la participación de los recicladores que conocen el negocio. Dos, que los recicladores sean capaces de organizarse. Tres, que los empresarios aprendan que pueden compartir un espacio y no avasallar a quienes creen más débiles. Cuatro, el sueño también de organizaciones sociales como Civisol, que a pesar de que tienen la capacidad técnica y demás para poder hablar por los recicladores, creen que no pueden hablar por los recicladores, sino ellos son los que tienen derecho directo a hablar por sí mismos y empoderarse en la protección de sus derechos. Y creo que eso es muy importante, porque en la medida que uno interviene en un proceso como de transformación social a través de
de una sentencia, existe una tendencia a que las organizaciones sociales que los acompañan opaquen su voz. Y al opacar su voz se olvida el objetivo de la protección constitucional y en lugar de proteger los derechos y avanzar en esa protección, se termina hablando por ellos como si fueran incapaces. Y creo que eso es una lección que hemos aprendido en este proceso de seguimiento. Los legisladores no solamente son capaces, sino que tienen un potencial que es desaprovechado permanentemente por políticas que prefieren el asistencialismo sobre otras alternativas más garantistas y tal vez más eficientes. Por eso en la sentencia hay, digamos, dos tipos de órdenes. Unas que se llaman órdenes simples, dirigidas a proteger los casos individuales que habían generado la tutela, y unas órdenes complejas dirigidas a dos cosas. Una temporal, relacionada con abrir un espacio específico en la participación de la licitación de Cali para que los recicladores pudieran manejar el aprovechamiento de los recursos sólidos en esa licitación y participar en esa licitación. Y dos, generar a través de la alcaldía de Cali y de todas las autoridades locales de Cali una política inclusiva con participación de los recicladores para que ellos se convirtieran en empresarios formales y que esa política incluyera acciones afirmativas. Desafortunadamente, las sentencias no transforman por sí mismas la realidad. Requieren no solamente compromiso de quienes están involucrados en las órdenes, sino también un cambio de visión sobre cuál es el papel de las autoridades y de la sociedad en el avance y la superación de la pobreza, el avance de este tipo de mecanismos y la superación de la pobreza. Desafortunadamente, creo que uno de los principales obstáculos que ha tenido la sentencia ha sido la ambición de empresarios y funcionarios, que en lugar de buscar el cumplimiento efectivo de la sentencia han preferido el cumplimiento formal, y de la noche a la mañana aparecen exfuncionarios convertidos en empresarios de la basura, o empresas de papel que se asocian en principio de recicladores que permiten que empresarios los utilicen para hacerle trampa a la sentencia, o de funcionarios que deberían proteger sus derechos pero se olvidan de eso y empiezan campañas políticas para ser elegidos y se olvidan de los recicladores. En ese proceso también ha sido un obstáculo la debilidad organizativa de las organizaciones de recicladores. La necesidad hace que sean muy vulnerables a que intereses económicos los compren fácilmente, por la necesidad de atender a sus familias, a sus hijos y recibir algún tipo de ingreso para garantizar su subsistencia. Desafortunadamente, durante este periodo de 2 años, han aceptado la calidad y la mala calidad del Estado, en el caso de la alcaldía de Bogotá, y han de alguna forma transado sus derechos. En eso se han perdido y desafortunadamente, según me cuenta Adriana hoy, se han reencontrado y han logrado asociarse bajo una única organización que es ALCA. Y creo que mientras logren mantenerse como organización unida, trabajando por un bien común, hay muchas posibilidades de que esa organización sea una realidad. La división lo único que genera es que se trate la inclusión de los recicladores a través de mecanismos que no les permiten fortalecerse como empresarios, sino que les da una participación formal, accionaria y mínima, en donde no toman decisiones, no participan en el negocio, no aportan su conocimiento y capital humano para hacer crecer el negocio, y no les permiten formalizarse como empresarios. A eso se suman 20.000 obstáculos más: incompetencia, ignorancia, de todo tipo a nivel local. Yo creo que pueblo grande, infierno, pueblo chiquito, infierno grande, es una realidad en Cali. Yo creía cuando se dictó la sentencia que 3.000 personas eran una población objetivo que era posible atender con una política bien pensada y bien diseñada desde la alcaldía, con la participación de los recicladores, que era mucho menos costosa que generar programas sociales para 3.000 personas o empleos permanentes para 3.000 personas. Sin embargo, parece que es mucho más difícil atender a 3.000 personas que seguir trabajando en la protección de 4 millones de personas desplazadas, como sí ha asumido de alguna forma, aunque no plenamente, pero sí avanzando el gobierno nacional. Y creo que en este proceso, que es un proceso pequeño, posible, razonable, donde hay una posibilidad de aprender a ser mejores ciudadanos y a incluir a los más pobres para hacer un mejor país, debemos trabajar todos, no solamente los recicladores o los empresarios de Cali, sino toda la sociedad colombiana que debe cuidar este proceso para que sea una realidad. Muchas gracias.